Hola, muy buenos días, estudiantes de la Universidad Rural de Guatemala. Sean bienvenidos a el curso de Derecho Procesal Constitucional. Tenemos para hoy el tema garantías constitucionales y vamos a siempre platicando dentro de la forma y metodología que vamos a manejar para la clase, siempre dando un pequeño compás de espera para los compañeros que se están incorporando. Y hasta el momento, de acuerdo al sistema, me registra 44 personas conectándose. Sin embargo, pues el número tiene que llegar bastante superior a eso, y no es mi intención que se pierdan las primeras partes. Entonces, dentro de la información importante que considero dar, que son de las preguntas más frecuentes y pues posteriormente se van a estar repitiendo un poco a lo largo de la clase, es: en primer lugar, por favor, esta clase necesitamos un derecho procesal constitucional. No lo podemos estar recibiendo si no tenemos a la mano Constitución Política de la República de Guatemala. De igual forma necesitamos la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad. Y siendo muy enfático de que en ningún momento estoy exigiendo, pidiendo libro alguno. Sin embargo, sí son bastante frecuentes en los correos que las personas me pregunten de algún libro guía. Pues en este caso es una recomendación que también el programa lo da. Me parece muy atinado, ¿verdad? Entonces les muestro el libro del licenciado Pérez Orozco junto con otros dos connotados abogados, Alberto Pereira Orozco, que es el derecho procesal constitucional. Voy a estar chequeando, está subiendo el número. Empezamos con 44, vamos por 60, tiene que llegar arriba de 300. Bueno, no vamos a esperar que estén ya los 300 conectados. Bien, mis estimados, y esta mañana un tantito frío, por lo menos aquí en el valle de la ciudad capital, y qué alegre tenerlos por acá. Esta es una clase en donde yo les quiero suplicar. Vamos a tener varios temas en relación al acontecer nacional, como es sabido por ustedes. Perdón, antes de eso, mecanismo de comunicación. El único mecanismo de comunicación que me permite la universidad es a través del correo. Y el correo para este efecto es el fg136@urural.edu.gt. Este es el mecanismo de comunicación por dudas, observaciones y situaciones que vamos a manejar. Con respecto a las diapositivas, que es un material que todos desean tener, es completamente normal y lo tengo autorizado, pues lo vamos a manejar dándoles acceso. Esto sería para la siguiente clase, dándoles acceso directo pues a una nube, situación que voy a publicar posteriormente, para que ustedes solo ingresan y sustraen el material que necesitan. Eso es lo único que se necesita, porque entre 350 alumnos por 4 clases, por 2 clases. Entonces ya la cantidad se vuelve un poquito extensa para estar utilizando el tiempo de responder correos en estar enviando diapositivas, una situación que ustedes van a poder ingresar directamente. Vamos por 70. Tenemos 7 con 20 minutos. Y siempre dando, como les digo, dando este compás de espera. Dentro de las observaciones, mis estimados, por favor, necesito que se pongan al día del acontecer nacional. Sí necesito, bueno, de hecho esto es una exigencia y es una necesidad en lo que es para mí en todas las carreras, pero principalmente en las ciencias jurídicas y sociales. Realmente es bastante necesario estar al día en lo que en lo que se está sucediendo en el acontecer nacional. El ejemplo claro es toda la vorágine de eventos, eh, principalmente jurídicos, pero también del ámbito social, que se han suscitado a raíz desde
la convocatoria para elegir magistrado a la Corte de Constitucionalidad por parte del Colegio de Abogados y Notarios en sustitución del fallecido magistrado Bonerge Mejía. Entonces, de hecho, yo les quiero suplicar, adelantándoles un poco, ¿verdad? Que a lo largo de la semana, pues hagan traten de hacer una cronología para entenderlo. Necesito que lo entiendan, o sea, no quiero entrarle de lleno hoy a ese tema, y de hecho, con toda seguridad, de hoy para dentro de 8 días, ha de haber cambiado mucho la modalidad, pues en este tipo de eventos con los que vamos a platicar, no solo se trata de lo que, pues aquí yo les voy a transmitir, vamos a tratar de analizar lo que regula la ley. Eso es lo que nos interesa. Por supuesto, yo tengo mi opinión del caso y por supuesto, muy respetable, ustedes tienen su opinión del caso. Pero lo que yo sí no me gustaría es que estudiantes de derecho estén dando opiniones como simples mortales, ¿verdad? O sea, él es un corrupto y se tiene que ir preso, que se pudra porque pacto de corruptos y todas estas situaciones. Respeto mucho las opiniones, pero sí considero tener una mentalidad positivista. Tenemos dos corrientes de la filosofía del derecho, la justnaturalista y la positivista. Justnaturalista va en relación al derecho natural, y es positivista al derecho positivo, lo que está establecido y lo que está escrito. Yo me voy por esa corriente, claro, el derecho natural es muy respetable, pero hoy en día es difícil de aplicar, salvo en otros ámbitos. Ya vamos por 89. Ok, mis estimados, y estamos antes de llegar a los 10 minutos de transmisión, y viene la parte he dado algunos anuncios, pero lo principal, les quiero pedir de favor que empecemos este semestre con todo. Si ustedes tienen compañeros, porque de hecho me han escrito desde noviembre, he recibido mensajes en relación, licenciado, ¿qué piensa usted? Ya no vale la pena seguir estudiando. Por favor, no se vengan con eso. De hecho, yo gracias a Dios continúo. Por cierto, esta semana ya arranco nuevamente un doctorado en la Universidad Rural de Guatemala. Continúo con otras especializaciones, es por esta vía. También tengo las mismas situaciones que les sucede a ustedes. A veces vengo en el vehículo recibiendo clases, y la falta de comunicación con los catedráticos nos pasa también a nosotros. Sin embargo, todos tenemos metas, y a lo largo de esas metas, pues hay caídas, hay tropiezos, hay inconvenientes. Dentro de ustedes hay gente que no sé si tal vez entregando turno, madres solteras, caballeros que tienen que decidir entre pagar el internet eh, y alimentar a su familia. Sin embargo, vamos a dar, fíjense que este video seguramente ya lo vieron algunos de ustedes. Voy a ir incorporando algunos videos dentro de la presentación para que ustedes, para hacer más dinámica la clase. Aquí tenemos que buscar la forma en hacer dinámica la clase, y todo tiene un objetivo. Vamos a ver que cargue. Ok. Time in, let's go. Tony Weeks checking the tape on the left glove of the shield and touch gloves. And here we go again. WCW unification heavyweight title fight.
Ok, bueno, ya estamos sobre 110 personas conectadas y nuevamente buenos días. No siempre vamos a hacer esto, pero la primera clase a veces da un tanto de problema las conexiones. Un pequeño video motivacional, estamos esperando que se conecten y así vamos a ir alternando algunos videos y a los otros directamente en relación al tema de clases. Ok. Y anuncios que hemos hecho, por favor, para esta clase necesito que tengan, por favor, Constitución Política de la República de Guatemala. Necesito de igual forma que tengan y mantengan dentro de la clase Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad. Necesito, y ojo, esto les digo, hago la observación, porque me preguntan si utilizo algún libro o guía. Sí, me guío en el libro de Derecho Procesal Constitucional del maestro Alberto Pereira Orozco, quesalteco, me parece que es el distinguido licenciado. Mi nombre es Juan Carlos Mejía Argueta y vamos a entrar de lleno a la clase. Las observaciones, por favor, mecanismo de comunicación, correo fg136@urrural.edu.gt. Repito, correo de comunicación fg136@urrural.edu.gt. Como objetivo de clase tenemos conocer la importancia de las garantías constitucionales. Y hoy en día tengo como objetivo que cuando termine esta clase tengamos claro poder definir una constitución, poder definir el derecho procesal y per se, el derecho sustantivo, adjetivo o procesal, el derecho procesal constitucional, que son los derechos fundamentales, que son las garantías constitucionales, que es la supremacía constitucional, que es la justicia constitucional, que tengamos claro qué fue lo que sucedió en el paradigmático caso Marbury versus Madison en Estados Unidos, y así ciertos aspectos. Se van a dar cuenta que vamos a ir avanzando, midiéndonos los tiempos siempre, y de hecho, también como para los que se están incorporando, sí necesito por favor que se empapen la cronología de eventos del tema de lo que se está suscitando con el muy respetable abogado Minor Moto, ¿verdad? Y que esto de este día para la otra semana, pues puede variar mucho, les soy sincero, no obstante que he litigado en su judicatura en el juzgado tercero,
Y me parece un juez, si bien es cierto, recio, me ha parecido muy objetivo en las resoluciones. No me ha decepcionado ninguna. Y no es de que ahora estén todos a favor de él, porque en el caso particular, pues no siempre han sido las resoluciones que uno espera, pero esperando como ser humano y colega de que logre solventar la situación de la forma más adecuada posible. Entonces, empápense en ese tema porque lo vamos a discutir. Ese bombardeo de amparos lo tenemos que analizar y como le decía a los compañeros desde que dimos inicio a esta transmisión, necesito análisis críticos que van a ser muy recibidos, pero esos análisis críticos deben de ser en el marco de la juridicidad, es decir, lo que regula la ley, desde un sistema positivista del derecho, no desde un punto de vista, o sea, es decir, no con el hígado, no porque me cae mal, no porque vamos a asemejar, o sea, ustedes se van a decir, es que él pertenece al pacto de corruptos, ok, entonces vamos a hacer un análisis. ¿Qué es un pacto de corruptos? Un acuerdo de voluntades en personas que son corruptas. La corrupción es un delito. Entonces, estas personas cometieron algún delito, sí, porque, ok, si alguien cometió un delito, tiene que ser desvanecido ante un órgano jurisdiccional por medio del cual es declarado culpable. ¿Ha incurrido en alguna de estas situaciones? ¿Ha sido condenado por algún delito? ¿Sí o no? Ah, no, pero lo sabemos. Aquí no estamos para suponer, aquí estamos estudiando las ciencias jurídicas y sociales y es el conjunto de normas. La norma regula. Nadie puede ser, nadie es culpable hasta que no ha sido citado, vencido y oído en un juicio, en una sentencia debidamente ejecutoriada. Eso regula nuestra Constitución. Para eso la estamos estudiando, para poderla defender. No la vamos a defender solo cuando nos conviene y no la vamos a defender cuando no nos conviene o porque están en un ataque, en un sistema de ataque para una persona que no nos es grata. Bien, para empezar a estudiar sobre el derecho procesal constitucional, lo primero que debemos de hacer es esa descomposición de sus partes. René Descartes, un filósofo, en su libro el, La teoría del método, hace referencia a que los problemas se deben de empezar a resolver poco a poco, de uno en uno. Es decir, si yo tengo un listado de problemas, ok, los anoto, los priorizo y vamos a analizar primero cuál es el primero que voy a resolver. Entonces aquí el primer problema es resolver qué es derecho, luego qué es derecho procesal y por último qué es derecho procesal constitucional. En esa composición de las partes de estas definiciones es que vamos a ir entendiendo. Y ese es mi objetivo acá, que ustedes entiendan y no caigan en el tener que hacer esas lecturas para mí estériles, ¿verdad? De quererse aprender esa cantidad de conceptos, porque en ciencias jurídicas sabemos que van a haber muchos conceptos que tenemos que aprendernos, pero esto debe ser a base de mnemotecnias para facilitar esto. Y créanme que es mi intención, en primer lugar, que aprendan, pero en segundo lugar, que aprendan con herramientas o técnicas que les faciliten la vida. Pero en este tiempo tan tecnológico, ¿verdad? Debemos de buscar la forma de que esto sea de la forma más rápida y de la mejor forma y más eficiente. Eso es lo que estamos buscando y eso es lo que se busca en el jurista de estos años. Entonces, empezamos por qué es el derecho. Si vamos a adentrarnos acá. Ok. Si nos preguntan qué es el derecho, ustedes asumo yo que han de estar alrededor del séptimo semestre, ya más de la mitad más de la mitad de la clase. Qué interesante. Entonces, ustedes han dicho, bueno, yo puedo definir qué es el derecho, independientemente que hay la memecracia, así se denomina un libro que habla sobre la influencia de los memes en la sociedad, independientemente de lo que regule los memes que indique una definición de derechos sin indicar que es un conjunto de normas, que entonces ahí empiezan los problemas. Pero no, al final de cuentas es un conjunto de normas, principios y doctrinas.
¿verdad? Que sepamos qué son normas, qué son principios y qué son doctrinas ya es otra cosa. Y ese conjunto de normas lo que va a hacer es regular, normar. ¿Qué es lo que va a normar y regular la conducta del ser humano en sociedad y qué es lo que pretende? O sea, si ahorita tenemos una norma que nos indica que debemos de usar una incómoda mascarilla y vemos que muchas personas simplemente no lo hacen, pero hay una norma. Pero ¿qué es lo que pasa si miran a una autoridad, ya se la colocan o las autoridades acuden a ellos a exigir que se la coloquen? Porque dentro de esa armonía, ¿verdad? Si yo no me quiero cuidar, está bien, pero no tengo por qué exponer a otras personas. Si yo conduzco en estado de ebriedad, no lo debo hacer. Ok, si yo me quiero matar, es mi problema, pero ahí me voy a pasar llevando a otras personas. Esa armonía, es ese contrato social que lo que quiere es regular y normar las situaciones. Y a veces se da el caso de que, por ejemplo, viene una persona y le quita la vida a otra. Ahí ya no se puede reparar tanto el daño, ¿verdad? Pero en primer lugar, que la persona reciba un castigo, una pena, tal y como lo indica el Estado, va a recibir ese castigo, ese derecho sancionador por parte del Estado y aparte él con su trabajo debe coadyuvar de acuerdo a lo que regula la ley para que la persona o las víctimas, es decir, los familiares o deudos, reciban una compensación. Entonces, no se va a resucitar la persona, pero uno recibe su sanción y el otro recibe una reparación. Entonces, eso es el derecho. Tenemos varias divisiones, pero nos vamos a circunscribir de momento a esa división entre el derecho sustantivo y el derecho adjetivo. El derecho sustantivo, entiéndase, también conjunto de normas que regula una rama específica del derecho, la describe. Y vamos a poner para esto el ejemplo. Si queremos saber, observamos que una persona anda conduciendo en estado de ebriedad. Entonces hacemos ese análisis. ¿Esta persona está incurriendo la ley? ¿Sí o no? Sí, pero ¿dónde está la descripción de la conducta que hace esta persona? Esa descripción de la conducta es el derecho sustantivo. En el Código Penal nos va a aparecer responsabilidad de conductores y ahí describe quién comete ese delito. Ese es derecho sustantivo, la descripción. Si lo pasamos a civil, a aquellos que no les gusta penal, que no puedo creer que existan estas personas, nos vamos a derecho civil y analizamos. Dentro del derecho civil, vamos a determinar qué es el matrimonio, artículo 78. El matrimonio es una institución social y ahí hace la descripción de todo lo que sucede con el matrimonio. Ok, en ambos casos uno escribe un delito y el otro escribe una institución del derecho civil. Pues uno dice quién comete el delito, el otro dice qué es el matrimonio. Pero en el primero no les dice cuál es el procedimiento que se hace para dilucidar la situación de una persona que ha cometido este delito y en el segundo caso nadie ha determinado, o sea, cómo es el procedimiento para que contraiga matrimonio. ¿Por qué? Porque para esto, para establecer los procedimientos, es menester que acudamos a esa rama del derecho que se llama derecho procesal o derecho adjetivo. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Entonces, de esa cuenta es el conjunto de procesos, de procedimientos, ¿verdad?, que va a regular una rama específica del derecho y para el caso que estamos estudiando, el objetivo de esta clase es analizar el derecho procesal constitucional. Muy bien, analizando siempre dentro de eso, ahora vamos a ver qué es el derecho procesal constitucional, pero no podemos hablar de ese constitucional si no tenemos claro qué es una constitución. Para este efecto nos vamos a remitir y hablando de términos sencillos. Cuando les digo que hablo, me refiero a términos sencillos, ¿verdad? No lo tomen así como, este nos está dando la base más sencilla, no. Por supuesto, y hay ciertos momentos, lugares, exponiendo en maestría, exponiendo en doctorado, que se tiene que poner uno un tanto más filosófico y profundo
en las definiciones y conceptos, pero en este momento de nada me sirve darles la lectura profunda, ¿verdad? De Fixamudio, que acaba de fallecer, un excelente jurista constitucional, si realmente ustedes a final de cuentas no han entendido qué es una constitución, ¿verdad? Entonces vamos a ver que una constitución, como lo aprendimos en primaria, es la ley suprema de un Estado. Yo me recuerdo que dos conceptos muy de primaria. Y tenemos por un lado la ley suprema de un Estado y por otro lado es el pueblo jurídicamente organizado. Las dos son muy atinadas. Las dos, lógicamente, ahora necesitamos, estudiando derecho, necesitamos realizar un complemento a esto y vamos a partir de esto. Ley suprema de un Estado que regula. ¿Y qué es lo que regula la Constitución? Básicamente son tres cosas. En primer lugar, va a regular lo que son los derechos fundamentales. Del artículo 1 al artículo 46 tenemos lo que son nuestros derechos fundamentales y como derecho supremo el derecho a la vida. Ahí están nuestros derechos fundamentales. Para eso vamos a recordar y que es un caso que necesito también que lo actualmente con la tecnología es bien, pero bien fácil poder establecer, encontrar los eventos y sabemos buscarlos hasta con videos, de que hace un par de años vino acá en Guatemala un barco, se le denominó barco abortista, porque este barco, olas de Waves of, no recuerdo la segunda parte del nombre, olas de algo, en donde lo que venía era a practicar abortos. Se dio una dicotomía en relación al derecho que tenía este buque de venir a realizarlos, porque no los iba a hacer ni, en, ni en territorio guatemalteco, tampoco lo iba a hacer en aguas interiores guatemaltecas, ¿verdad? Porque estaría incurriendo la ley, porque el aborto está prohibido en Guatemala. Sin embargo, entonces dijo, bueno, pues vamos a utilizar las aguas interiores para transportar a las personas a aguas internacionales y así poder ejercer eso. Sin embargo, algunos, y en la clase de ayer me estuvieron preguntando, mire, pero si está haciendo aguas internacionales, es su rollo. Sí, en cierta forma sí y en cierta forma no. Eso es exactamente como por decirles que esté permitido matar personas en Belice. Entonces vienen unos vehículos y van a transportar gente desde, qué sé yo, desde Petén hasta un área de Belice donde les van a quitar la vida. Si bien es cierto, el hecho se está dando en un territorio que no tiene, sobre el cual no tiene jurisdicción y competencia el Estado de Guatemala, pero se está utilizando el territorio para conducir a que se pierdan la vida guatemaltecos. El Estado garantiza la vida desde su concepción y por eso es de que de momento y afortunadamente, independientemente de la opinión que tengan cada uno de ustedes del tema, son temas polémicos, pero son temas que deben de ser analizados a lo que regula la letra muerta. Entonces, analicemos un poquito ese caso. Entonces, regresando, la Constitución es la ley suprema de un Estado que regula, en primer lugar, derechos fundamentales. En segundo lugar, la organización del Estado, cómo está constituido el Estado. Y en tercer lugar, las garantías constitucionales. Vamos a tener en los últimos dos temas. Dijimos derechos fundamentales y pusimos, por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho al trabajo, el derecho a la salud, el derecho a la educación. Segundo, tenemos la estructura del Estado. ¿Cómo está organizado el Estado? Bien, el estado de Guatemala es un estado democrático, republicano y representativo. Lo regula la Constitución Política de la República de Guatemala de esa forma. Entonces, con respecto a qué es un estado democrático, es un estado donde que tiene el poder está en manos del pueblo, y aunque algunos no consideren que sea así, pero así es, que realmente no sepamos cómo ejercer ese poder es una situación muy diferente, que no sepamos, que creamos a veces que con el hecho de no emitir nuestro sufragio, con eso nos vamos a lavar las manos de lo que está sucediendo en nuestro país. En nuestra querida Guatemala, pues ese es otro tema, pero una situación es que se pueda, una cosa es de que se pueda realizar las elecciones si no participemos, y otra cosa es que no haya ni siquiera el derecho a hacerlo, como sucede en otros lugares.
segundo lugar, dijimos que es un Estado representativo, porque actuamos a través de las personas que elegimos para representarnos. Entre otros, el mejor ejemplo es cuando elegimos diputados, que de hecho no los elegimos directamente. Por mencionar algunos, el actual presidente del Congreso, no es de que salió el rostro de él en una papeleta y yo voté por el partido, y el partido tiene casillas y en base a eso pues van a ir tomando pues, puestos o posiciones ellos. Y en tercer lugar, que es la parte que nos atañe a esto, en la organización del Estado, cuando estamos hablando de que es un Estado republicano, estamos hablando de la vieja y muy conocida y sin lugar a dudas y muy aplicable teoría, teoría de la división de poderes del Barón de Montesquieu. Entonces aquí es donde tenemos un organismo ejecutivo, legislativo y judicial. Esto nos implica que sí podamos hacer este análisis en relación a lo que es la Constitución. Entonces ahí está la organización del Estado y en la organización del Estado aparece el organismo ejecutivo en donde se indica qué sucede al momento de que se cumpla lo que algunas personas piden, para mí un tanto descabellado. El hecho de que pretendan que renuncie el presidente, hay veces que hacen manifestaciones y lo que solicitan es que renuncie el presidente, que renuncien todos los diputados y que renuncie los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, no sé realmente qué pretenderán estas personas. O sea, en su mágico entender, que se llegara a cumplir eso, ¿qué pasa con el Estado de Guatemala? Y si colocan otras personas, pues que estamos en el marco de un derecho positivo y debemos de hacer lo que regula la ley. Pero si ellos no las cumplen, entonces hay mecanismos. Por eso es que estamos estudiando acá cuáles son los mecanismos para aplicar las garantías constitucionales. Entonces, ya que analizamos qué es derecho, ya que analizamos qué es derecho procesal, y ya que analizamos qué es constitución, ahora vamos a hacer ese análisis de lo que es el derecho procesal constitucional. Lo toma como una disciplina que se ocupa del estudio de las garantías de la Constitución o garantías constitucionales. Pregunto, ¿cuáles son esas garantías constitucionales? El amparo, la exhibición personal y la constitucionalidad de las leyes. Es decir, se refiere a instrumentos normativos, es decir, cuando hablamos de las garantías constitucionales, estamos hablando de esos instrumentos normativos de carácter represivo y reparador. ¿Se recuerdan que les platiqué de que en algunos casos lo que hace es exigir, o sea, puede, puede derivar incluso de un despido ilegal y realmente la persona sí tiene el derecho, se agotaron todas las vías, se puede ir a un amparo, entonces en ese momento ordena, sea la Corte de Constitucionalidad o una judicatura que ha sido constituida en Tribunal de Amparo, para poder dar la orden de que se cumpla determinada situación que está vulnerando los derechos de una persona. Y es reparador en ciertas ocasiones. Si una persona perdió la vida, como les ponía el ejemplo, ya no se puede recuperar la vida, pero hay una reparación de daños obtenidos, desde los daños económicos hasta los daños psicológicos. Entonces el objeto es que remueve los obstáculos existentes para el cumplimiento de las normas fundamentales, cuando las mismas han sido violadas, desconocidas o existe incertidumbre acerca de su alcance. Para decirlo en palabras carnetulianas, una pregunta ¿qué son palabras carnetulianas? Palabras de Carneluti, un jurista. Son las normas instrumentales establecidas para la composición de los litigios constitucionales. Ahí está resumido qué es derecho procesal constitucional. Entonces, veamos cuáles son los elementos importantes de esta definición. ¿Es una disciplina o rama de qué? Del derecho. ¿Podemos indicar que es un conjunto de normas, principios y doctrinas? Sí, la verdad es que estaría correcto indicarlo de esa forma, porque de hecho todos los derechos, vamos a imaginarme acá, derecho de los animales, entonces tiene la palabra derecho, y todo derecho es un conjunto de normas, principios y doctrinas. Hasta ahí me quedo. Luego indico que regula pues los derechos atenientes a los animales. Solo tenemos que establecer qué es ese conjunto de normas, principios y doctrinas, y segundo, qué es lo que regula exactamente.
Ya vamos sobre 145 personas conectadas. Hoy están un tanto tímidos o les impactó el frío, les impacta el domingo. Yo creo que el domingo es el que les está impactando. Vamos a continuar. Tenemos otra definición. Rama del derecho. Fíjense, pues, aquí dice rama del derecho y aquí dice disciplina. Básicamente está indicando lo mismo, que se encarga del estudio de las vías procesales a través de las cuales se protege la supremacía de la Constitución. ¿Cuáles son esas vías procesales por medio de las cuales se protege la supremacía constitucional? Aquí nos estamos refiriendo a esos instrumentos, a esas herramientas. En derecho es muy importante saber manejar los sinónimos, por eso es muy importante leer, y la recomendación que le hago yo a todos mis alumnos, ¿verdad? Independientemente, es que hay mucho que estudiar, sí. Una cosa es estudiar y otra cosa es una lectura. Y lógicamente en la medida que ustedes vayan desarrollando el hábito, goce y disfrute de la lectura, en esa medida van a poder ser más eficientes, estudiar en menor tiempo y tener una mayor comprensión. Cuando estamos hablando de estas herramientas procesales, nos estamos refiriendo a las garantías constitucionales. Y estas garantías constitucionales son esos instrumentos que se encargan de proteger la supremacía constitucional. ¿Y cuáles son estos? Lo voy diciendo de varias formas, en varias ocasiones, pero lo tenemos que tener claro. Son el amparo, la exhibición personal y la constitucionalidad de las leyes. Y garantizan así el fin de la justicia constitucional, que no es otro más que limitar el poder del Estado, ya que él mismo, como todo poder, tiende a extralimitarse. Bueno, vamos a empezar hablando un poquito de la evolución histórica del derecho procesal constitucional. Entonces vamos a ir citando ciertas figuras. Vamos a determinar que en dos eventos me parecen importantes que analicemos de esto. En primer lugar, cuando nos referimos a Carta Magna, que para nosotros es sinónimo de Constitución, para algunas personas es aceptado, para otras personas no es aceptado. Yo soy de la corriente de que es una incorrección decirle Carta Magna a una Constitución, toda vez que vamos a determinar el espacio en la historia que ocupó ese documento denominado Carta Magna, que si bien es cierto, su influencia ha sido tal de 1215 para la fecha, que se acostumbra a las constituciones denominarles cartas magnas. Sin embargo, es incorrecto, ¿verdad? Entonces, sabemos toda la historia de Juana de Arco. Es algo paradigmático y de hecho es como decirle que una persona que acá está defendiendo los derechos se le va a llamar Juana por ese simple hecho. O sea, la analogía o la comparación está correcta, pero definirla propiamente así ha sido más cuestión de costumbre que de análisis. Pero por eso les digo, eso como pregunta en privado, más que me digan si sí o si no, es necesario que sepan qué es una carta magna. Ok, en épocas primitivas sabemos que anteriormente no estaban los derechos así establecidos, no se respetaban, realmente era época donde habían esclavos, pero esclavos donde había incluso el derecho de quitarle la vida, azotarlos, mutilarlos, violarlos a sus esclavos por parte de las personas que tenían cierto nivel de estatus o poder. Y entonces no se puede hablar que en ese entonces habían así autoridades bien establecidas. Y ahora, cuando hablamos de los estados orientales, aunque ya existían autoridades, sin embargo, no se les reconocía a los gobernados derechos subjetivos públicos, es decir, ese derecho de controlar a las poblaciones, ¿verdad? ¿De qué lo hacían? Lo hacían, pero por métodos eminentemente coercitivos, no era de que estuviera establecido eso. Con lo que respecta a las normas fundamentales, y yo sí los quiero invitar a que busquemos
varias definiciones de lo que son normas fundamentales. Hay muy variadas, pero por eso les digo, hay que colocar varias definiciones y sacar los elementos comunes y de eso sacar nuestra propia definición. El concepto de norma fundamental juega en el marco de la teoría pura del derecho un papel esencial, sin lugar a dudas. ¿Qué han sido estos derechos fundamentales? Mediante la introducción de una norma procediendo al objetivo del conocimiento. Dicho objeto adquiere su carácter normativo. Esa norma fundamental precisamente confiere al objeto, que nos referimos al derecho positivo, su unidad. Es por ello que actualmente no se puede pensar en una norma fundamental separada de la teoría pura del derecho. Sin embargo, esto no siempre fue así. Es la forma en que ha ido evolucionando las normas fundamentales. Bien, cuando estamos analizando la evolución histórica del derecho procesal constitucional, vamos a ver un parteaguas ahí bastante interesante dentro de este análisis. En primer lugar, uno como fenómeno histórico-social y el segundo como un estudio científico. Cuando estamos hablando como fenómeno histórico-social, este es el análisis de los instrumentos jurídicos de protección de los derechos humanos o de los altos ordenamientos, así como las jurisdicciones u órganos que conocían de estos mecanismos en las diversas épocas y sistemas jurídicos. Es decir, cómo ha ido evolucionando estos instrumentos y de esta forma se hace el análisis de las instituciones, de los medios de defensa, de las garantías, de los personajes, de las jurisdicciones, de la jurisprudencia, doctrina e ideologías. Esta es la forma como va analizándose y va entrando en contexto, pero eso es como un fenómeno histórico social. El análisis de esto podemos hacer con lo que son las protestas del año 2015 en contra de el gobierno del Partido Patriota, extinto ya me parece el partido, que algunos aducen que ese fue el motivo de la renuncia. Yo veo que las presiones venían más por otro lado, pero sí realmente ha sido un ejemplo de cómo personas de todos los estratos sociales pues se unieron o nos unimos. Yo no pude ir, es mentira que el día que yo fui, pero sí apoyaba la causa. Y tenemos el aspecto del estudio científico. Aquí ya la ciencia del derecho procesal constitucional se refiere a la dogmática. ¿Qué entendemos por dogmática o qué entendemos por dogma? ¿Verdad? Es una verdad irrefutable del derecho procesal constitucional, donde toma relevancia la creación de los tribunales constitucionales europeos. Este es un producto que se le atribuye a Hans Kelsen, especialmente de la Corte de Constitucionalidad Austriaca en 1920 y particularmente a partir de la influencia de Kelsen en 1928. ¿Qué es lo que pasa? Él ayudó a crear, a diseñar los tribunales constitucionales. Eso fue en el año 1920 y posterior, hasta 1928. En esta época, pues ya formó parte, él fue magistrado de estos tribunales constitucionales. Siguiendo con la antigüedad, lo suscitado en Grecia y lo suscitado en Roma. Les recuerdo, estamos pidiendo el análisis del derecho procesal constitucional y dentro de este lo más importante es el análisis de sus tres figuras como garantías constitucionales. Entonces, veamos acá que esto es un antecedente histórico de qué. Con el precedente a tenencia de la superioridad y rigidez del nomos. ¿Qué es el nomos? Es una especie de ley constitucional con respecto al cefisma, que es una especie de ley decreto, bajo el entendido que el cefisma debe de ajustarse al nomos. Cuando estamos regulando eso, ¿qué es lo que estamos entendiendo? Pues lo que debemos de entender es que así como ninguna ley individual o particular que esté dentro de esa pirámide kelseniana que todos hemos conocido, donde están hasta la parte superior las leyes constitucionales, sigue con la O, leyes ordinarias, una R, reglamentarias e I, individualizadas. Cuando hacemos este análisis, podemos ver que ninguna de las leyes de abajo pueden hacer algo que contradiga lo establecido en la Constitución. Entonces, esta es una antigüedad, este es un
¿Antecedente histórico de qué? ¿De cuál de las garantías constitucionales? Si sea el amparo, la exhibición personal y la constitucionalidad de las leyes, pues eso es un vivo ejemplo, antecedente histórico de lo que es la constitucionalización de las leyes. Derecho romano. Cuando hablamos del derecho romano, pues realmente es una de las bases del derecho tanto guatemalteco, latino y de la mayoría de países. Tiene muchas figuras actualmente. Se puede decir que el interdicto pretoriano de Oine Libero, exhibendo, es un mecanismo de defensa de los hombres libres que eran detenidos con dolo, es decir, arbitrariamente. Ahora vemos que esta figura es un antecedente histórico de qué, pues de la exhibición personal o por su latinismo conocido como habeas corpus. En la República Romana se creó el tribunado de la plebe por una demanda y conquista de los plebeyos a manera de contrapoder de los cónsules. Aquí estamos viendo mecanismos de control de la constitucionalización que se están aplicando desde Roma. Es decir, donde plebeyos podían llegar, personas que no tenían tanto estatus, a poner en su lugar a estas personas. Edad moderna, Edad Media y Edad Moderna. Se ha considerado el Habeas Corpus Amendment del 28 de mayo de 1679 con 18 preceptos como el primer ordenamiento detallado que regula a un proceso constitucional, que si bien es cierto, ya existía el establecido en la Carta Magna de 1215, ¿verdad? Con el rey Juan sin tierra, y aquí me detengo un poquito, y aprovechando que vamos exactamente a la mitad de la clase, pues es necesario que les voy a colocar un video que habla brevemente sobre lo que es la Carta Magna, pero sí necesito que lo entendamos. Solo permíteme un momento para... Carta Magna. Solo vamos a proyectar el video sobre la Carta Magna. Okay. Ahí estamos apareciendo. Ahorita proyectamos. Le damos. En 1214, el rey inglés Juan I de Inglaterra, llamado también Juan sin tierra, perdió la guerra contra el monarca francés, Felipe II de Francia, el Augusto. Había perdido el ducado de Normandía y una parte de Aquitania. Esto había dejado a su reino en una condición difícil en su economía. De regreso a su reino quiso llenar las arcas reales imponiendo varios impuestos muy elevados a los varones que no habían apoyado su campaña bélica. Esto provocó la rebelión de los varones, hasta que en el verano de 1215 conquistaron Londres. Al verse derrotado y ante la impopular medida, el rey Juan sin tierra se vio obligado a negociar un acuerdo en Runimede, un campo cercano al río Támesis. Fue redactada inicialmente por el arzobispo de Canterbury, Stephen Langton.
Esta primera versión tenía el claro objetivo de hacer las paces entre el rey y los varones sublevados, quienes eran los beneficiarios. Pero el documento final afirmó que protegía a todos los hombres libres, aunque en ese tiempo eran una minoría. Con el paso del tiempo llegó a incluir a todos los ciudadanos. Ese pacto garantizaba una serie de libertades fundamentales y ponía límites al poder absoluto del monarca. Esta declaración recibió el nombre de Magna Carta Libertatum, del latín medieval que significa Gran Carta de las Libertades. El día 15 de junio de 1215 fue aprobada, aunque en algunos textos se encuentra que fue el día 17, que según el calendario gregoriano sería el 22. El 19 de junio, el documento recibió el sello real, que se ordenó que fuera leído en todas partes. Suponía un compromiso no solo para el rey Juan, sino también para sus herederos, por los siglos de los siglos. El documento aseguraba la protección de los derechos eclesiásticos mencionando: la Iglesia de Inglaterra será libre y gozará inviolablemente de todos sus derechos y libertades. La protección de los varones ante la detención ilegal y la necesidad de un debido proceso previo. El acceso a justicia inmediata y a limitaciones de tarifas feudales a favor de la corona, que estableció que no podrían imponerse tasas feudales sin el consentimiento mayoritario del reino. Para su cumplimiento se crea un consejo, que los varones elijan 25 varones del reino que ellos crean conveniente, quienes cuidarán con todo su poder de poseer y observar, y hacer que se observen la paz y las libertades que les hemos concedido. La Carta Magna está considerada como la piedra fundacional de la libertad y el imperio de la ley en Inglaterra, así como el origen de la monarquía constitucional. Que no debe desconocerse la enorme trascendencia que la Carta Magna representó para todos los países europeos. Y algunos de sus conceptos hoy son universales. Como la norma en virtud de la cual nadie podrá ser detenido, preso ni desposeído de sus bienes, costumbres y libertades, sino en virtud del juicio de sus pares, y según las leyes del país. Sin embargo, se omitió su existencia en los siglos que siguieron a su creación. El Papa Inocencio III anuló el documento ese mismo mes de septiembre y fue nuevamente promulgada con modificaciones en 1216, 1217 y 1225. Su importancia fue realzada por Sir Edward Coke, un parlamentario del siglo XVII, quien citaba sus principios a lo largo de su batalla contra los monarcas estuardos. Más adelante, constituiría una fuente de inspiración para los colonos norteamericanos en su lucha por la independencia. Ok, espero que estemos dejando un tanto más claro, en primer lugar, qué es la Carta Magna, porque lo mencionamos, pero creo que no todos teníamos ese concepto preciso de a qué nos referíamos, de qué país viene, de qué año proviene, y qué temas rescatables, ¿verdad? Que no fue, lo vamos a hacer por su propia voluntad, nunca fue así, realmente fue producto de, ante un error
estratégico en la guerra. Al haber perdido la guerra Juan Sin Tierra, pues necesitó adquirir una serie de recursos, y su forma fue presionar a los varones. Ojo, cuando estamos hablando de los varones, estamos hablando de los nobles, no solo de los plebeyos. Entonces, una cosa es tocar el pueblo, y otra cosa que sin lugar a dudas se puede levantar, y otra cosa es meterse con el poder económico. Esa es otra situación que también lo vivimos en Guatemala. Entonces llegaron, lo sentaron, hicieron que firmara eso, y se fue aplicando poco a poco, y ahí podemos ver lo trascendental que ha sido para el respeto a los derechos fundamentales, inicialmente en este caso en Europa, pero esto llegó hasta Guatemala. Llegó hasta Guatemala, y el resto de países hispanoamericanos, latinoamericanos, donde se puede observar cuál es el impacto de la Carta Magna, y algunos de los derechos que se mencionaron ahí en relación al respeto al debido proceso, pues lo podemos ver hoy en los primeros artículos de la Constitución, que básicamente se hacen los artículos que hacen referencia específicamente a derecho procesal penal. Entonces, de esta cuenta ya tenemos claro que si bien existió desde 1215 la Carta Magna, y para los ingleses en 1640. También en el Reino de Aragón existió una figura encargada de velar por el cumplimiento exacto de los diversos fueros. Este se refiere como el Justicia Mayor también. Apareció en el siglo XII y tuvo el esplendor entre los 1436 y 1520, que incluso hablaba en esa época de la figura del justiciazgo para comprender la justicia o a sus lugartenientes. Edad contemporánea. Con esto nos estamos refiriendo, es el periodo en el que se desarrollan las constituciones escritas, porque también hay constituciones no escritas. Las ideas de John Locke y Montesquieu sobre la división del poder se encuentran acogidas y sirven para el establecimiento de derechos fundamentales y la limitación del poder del constitucionalismo contemporáneo. Toda esta serie de nuevas ideas, esto es de la época de la Ilustración, donde llega a su apogeo la participación de Montesquieu, John Locke, Thomas Hobbes. ¿Quién más es de esta época? Y sin lugar a dudas, si no me equivoco, vamos a ver, hay varios de esa época. Juan Jacobo Rousseau. Yo sé que los nombres sí les suenan como personas, grandes pensadores, más que pensadores, son filósofos de esa época, que su impacto llegó hasta el día de hoy. Su impacto ha llegado hasta el día de hoy, y va a seguir, eso va a seguir. Son pensamientos muy profundos. No cabe duda que ellos no tenían internet, Netflix ni Amazon Prime o una cantidad, o Facebook, tenían una cantidad de tiempo, porque hicieron unos análisis bastante profundos en relación a la sujeción del pueblo ante los gobernados, pero lo principal, la limitación del poder ante los gobernados, porque ahora se están, sin estar apoyando, a veces siento yo que todas y cada una de las decisiones del Estado se están cuestionando. ¿Debe ser así? Sí, pero no lo llevemos a extremos donde ese nivel de presión lo que haga es impedir que la otra persona desarrolle o desempeñe su labor. Eso es lo único. Fuera de eso, pues cada quien sabe lo que hace y cómo lo hace, pero tenemos que hacerlo de tal forma que se permita, ¿verdad? Ejemplo, porque ya vamos a llegar a una parte donde nos toca platicar un poco sobre lo que son los controles o sistemas de protección de la Constitución. Y tenemos, aquí podemos ver el ejemplo. Se consagra el principio de supremacía constitucional en el artículo 6 de la Constitución de los Estados Unidos. Aquí viene otro tema bonito que ya se los había dicho. Fíjense que vamos avanzando bien. Creo que vamos avanzando bien, pero sin el traten. Les hice mucha referencia
al aspecto histórico, al aporte histórico sobre la Carta Magna, pero entonces, como les digo, yo necesito que ustedes tengan claro qué es una Carta Magna. Así se le denominó a ese documento que en 1215 el rey Juan se entierra en Inglaterra y aprobó o autorizó en convenio con los varones, con los nobles, para que el respeto de algunos derechos fundamentales. Dentro de esos podemos saber que no podían haber detenciones arbitrarias, que se tenía que consensar al momento de imponer tributos, porque eso fue lo que generó todo. Hay un momento de exasperación en el pueblo que se levanta, y aquí podemos ver qué fue lo que pasó con el último aprobación de presupuesto, que hasta en llamas estaban algunas partes de nuestro Congreso. Y bueno, edad contemporánea, aquí ya estamos hablando de lo actual. Punto de inflexión del fenómeno histórico-social en su dimensión contemporánea se suele ubicar el paradigmático caso Marbury versus Madison, resuelto por la Corte Suprema de los Estados Unidos el 24 de febrero de 1803 por el Chief Justice John Marshall, y especialmente a través de las repercusiones del Judicial Review de la legislación a nivel mundial. Entonces, este es otro aspecto que yo necesito que entiendan, que es, y vamos con un videito, no crean que este es mucho más pequeño, pero sí necesito que tengan claro y que me estudien, por favor. O sea, véanlo por su cuenta. Ustedes pueden hacer su anotación. Si yo estoy transmitiendo esto, pues hago mis anotaciones, les enfaticé en esto, tenemos que ampliar esta información, entonces ustedes con mayor razón, como que están recibiendo esta inducción al derecho procesal constitucional, es bueno que hagan sus anotaciones. Vamos a compartir nuevamente un pequeño video en relación al caso Marbury versus Madison. Supremacía, aquí estamos. Como les digo, también lo hago como esa forma de hacer un tanto más dinámica la clase, ¿verdad? Les repito, el correo electrónico, que es el mecanismo de comunicación entre nosotros. La supremacía de la Constitución. El caso de Marbury versus Madison. ¿Qué es la supremacía de la Constitución? La supremacía constitucional significa que en un sistema jurídico determinado, la Constitución rige a todo el ordenamiento legal de aquel Estado, por lo que si una ley, un reglamento, un decreto o cualquier otro dictado normativo de orden jurídico contraviene o se opone a la Constitución, tales ordenamientos son nulos, de pleno derecho y corresponde a los tribunales declarar su invalidez. ¿Cómo surge la supremacía de la Constitución? El constitucionalismo moderno surge del legado jurídico-político de la Revolución Francesa, que proporcionó la idea de democracia moderna y soberanía popular. Otro de los aportes fue realizado por Estados Unidos a través de su Constitución de 1787, marcando los lineamientos a los que deben apegarse las leyes superiores de los estados modernos. Resultado de lo anterior, se establece un caso emblemático de aquel país, que fue la decisión de la Corte Suprema al resolver el caso Marbury versus Madison, con el voto del juez John Marshall, en el año de 1803, siendo el precedente jurídico más significativo que dio cabida al principio y teoría de la supremacía constitucional. ¿Qué sucedió en el caso de Marbury versus Madison? En el año de 1801, John Marshall toma el cargo de juez en la Corte Suprema de los Estados Unidos. Durante ese mismo año, Thomas Jefferson toma posesión de la presidencia de dicho país. Cuando Marshall toma posesión como presidente en la Corte Suprema, el Poder Judicial en Estados Unidos era la rama de gobierno menos respetada y la más débil, además de que el presidente de los Estados Unidos pertenecía al partido contrario al del juez, ocasionando una relación complicada entre ellos. El caso comienza cuando a pocos días de que Jefferson tomara posesión de la presidencia, el presidente en curso, Adams, realiza el nombramiento de 42 jueces de paz para servir por un periodo de 5 años en los distritos de Columbia y Alexandria. Ante esto, el Senado realizó las ratificaciones correspondientes el 3 de marzo, un día antes de la toma de posesión de Jefferson.
Para ese entonces, Marshall también se desempeñaba como secretario de Estado y era él quien debía sellar los nombramientos y enviarlos a sus titulares. Ante la premura de la solicitud, no pudo concluir con esta, dejándola en manos del nuevo secretario de Estado, James Madison, quien se negó a sellar y entregar los nombramientos faltantes. Para 1802, la situación no se había resuelto y además el Senado decide modificar la ley sobre los circuitos judiciales y elimina las plazas de los jueces nombrados por Adams. William Marbury es uno de los jueces que había sido nombrado por el presidente Adams y ratificado por el Senado, pero no recibió su nombramiento. Ante ello, él demandó a Madison como responsable de mandarle su nombramiento y en el carácter de secretario de Estado, pidiendo una orden de mandamus para que el gobierno se viera obligado a hacerle llegar su nombramiento. El 24 de febrero de 1803, Marshall da a conocer el veredicto a nombre de la Suprema Corte, el cual expone mediante 3 preguntas fundamentales. ¿Tiene el promovente derecho al nombramiento que solicita? Si tal derecho o ese derecho le ha sido negado, ¿las leyes de su país le ofrecen un remedio? Si le ofrecen tal remedio, ¿ese remedio es un mandamus que expide la Corte? Bajo dichas preguntas, y considerando que por un lado, en la sección 13 de la Ley de Organización Judicial de 1789, se menciona que la Suprema Corte tiene la jurisdicción para intervenir en casos surgidos de cualquier tribunal, mientras que por otro la Constitución de Estados Unidos, en su artículo 3, sección 2, indica que la Suprema Corte tiene jurisdicción únicamente en casos que provengan de tribunales inferiores, lo que significaba que, para el presente caso, la Corte no tenía ninguna jurisdicción, ya que éste había surgido directamente de la Corte misma, por lo que Marshall concluye que la sección 13 de la Ley de Organización Judicial de 1789 es inconstitucional y establece lo siguiente. 1. La Constitución representa la ley suprema de una nación, que limita los poderes. 2. Una ley creada por el Congreso, contraria a la Constitución, es nula y no puede obligar a los tribunales a obedecerla. 3. La obligación del Poder Judicial es hacer valer la ley y proteger la Constitución. 4. En casos donde una ley ordinaria del Legislativo y la Constitución sean aplicables, deben considerar que la Constitución es superior a cualquier otra ley. De esta manera se crean las bases de la supremacía de la Constitución y de las obligaciones de un juez. ¿Cuál es la importancia de la supremacía constitucional para el derecho constitucional? Parte esencial del derecho constitucional es el análisis, reflexión y comprensión de la Constitución como texto fundamental de un sistema jurídico. Así, una de las características principales de esta es ser considerada como la norma suprema, la ley de leyes o Carta Magna. Esto último en recuerdo de la Carta Magna inglesa de 1215, que otorgó de manera pionera derechos a los ciudadanos ingleses que debían ser respetados inclusive por el monarca. Así, la Constitución da consistencia a cualquier sistema jurídico concreto, pues es la base de la estructura del Estado. Así lo exponen distinguidos tratadistas internacionales como Giorgio Vidal y Raymond Quer de Marber en Francia, Manuel García Pelayo Alonso y Gregorio Peces Barba en España, al igual que Germán Vidart Campos y Segundo Linares Quintana en Argentina. Igualmente en México, los clásicos de esta materia de los que destacan don Felipe Tena Ramírez, Ignacio Burgoa, José Gamas Torruco, Jorge Carpizo y Enrique Sánchez Bringas, entre otros, al disertar con amplitud sobre el valor supremo de la Constitución. Bueno, ahí nos pudimos dar cuenta y fíjense que haciendo una comparación, ¿le encontraron ustedes alguna similitud a algo que esté sucediendo hoy en día, precisamente acá en Guatemala, en donde tiene que tomar posición una persona y no se le quiere dar posición y se meten todos los recursos y pues está créanme que está muy parecido. Es respetable, como les digo, la opinión de todos y cada uno de ustedes, ¿verdad? Pero aquí lo vamos a discutir desde un punto de vista jurídico. Por eso les estoy dando las herramientas para que tengamos esa discusión, pues no va a poder ser en tiempo real, ¿verdad? Pero siempre rescato las opiniones importantes de cada uno de ustedes, pues podemos ver que eso precisamente es lo que está suscitando hoy día acá en Guatemala, ¿verdad? Que hubo una elección por parte del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Sin embargo, esto interpusieron recursos. Esto, lo que digo a continuación, es opinión mía. Si bien es cierto,
aducen que tenía ciertos recursos porque tienen ciertas acusaciones. Esto se pudo haber dilucidado antes, es decir, antes de enviarlo a elecciones, sino que, mire, ya que lo mandamos a elecciones, ya que ganó, entonces ahora ya no estamos de acuerdo. Son opiniones muy respetables las de todos y cada uno de ustedes. Y ahí tenemos el paradigmático caso Marbury versus Madison. Otro de los temas es en relación al derecho procesal constitucional, que como disciplina surge cuando se crean en Europa los tribunales constitucionales. ¿Quién coadyuva a la creación de estos tribunales constitucionales? Pues nada más que Hans Kelsen en Austria en 1920, a los que se les otorga de jurisdicción y de competencia exclusiva y excluyente para decidir conflictos constitucionales, aplicando directamente la Constitución como norma decisoria de la litis, es decir, del pleito, a través de otras normas de carácter procesal. Siempre dentro de la edad contemporánea podemos considerar a Ferrer MacGregor, que se le considera como fundador del derecho procesal constitucional. Tenemos el debate también Schmidt-Kelsen, referido a quien debe de ser el guardián de la Constitución. Son opiniones de algunos, no todos la comparten. El extinto jurista denominado Fixamudio, que acaba de fallecer, pudimos observar cuál es la postura de él. A él también se le había considerado como fundador a nivel latinoamericano, ¿verdad? Ok. Llegamos a la última parte y final. No por esto quiere decir que sea menos importante. Estamos a 15 minutos de finalizar esta clase. Podemos analizar de esta cuenta. Repitiendo, el correo es fg136@urural.edu.gt para poder mandar sus observaciones o dudas en relación a eso. Con respecto al material, se desconecta a veces la cámara, pero no es que yo la esté desconectando. Entonces ahí podemos observar en relación a esto, en el correo, qué es lo que sucede o qué es lo que se suscita con el tema de las dudas. El correo para eso se los da. Se está yendo la cámara, pero como digo, yo lo puedo ver en otra pantalla que se está yendo, pero no estoy haciendo nada yo que lo haga. Protección constitucional. Cuando hablamos de la protección constitucional, tenemos en este caso que son 4, son sistemas de protección constitucional. Tenemos los políticos, económicos y hacendarios, los sociales y los jurídicos. Bien, cuando estamos hablando de los sistemas de protección políticos, tenemos en primer lugar la división de poderes. Ok, si estamos hablando de la división de poderes, tenemos la teoría del Barón de Montesquieu en relación a lo que es una república, es decir, esa división e interdependencia entre lo que es organismo ejecutivo, legislativo y judicial. Tenemos que tenerla bien, pero bien clara para poder determinar cuando lo aplicamos, y esa es característica de una república. Por otro lado, tenemos los controles intraorgánicos e interorgánicos. Dentro de esos podemos tener el procedimiento legislativo, el referendo ministerial, la organización del Poder Judicial, el veto presidencial, la interpelación ministerial. Son aspectos que se manejan de esa forma, y de hecho se acaba de tener, se ha pedido el voto de falta de confianza en contra, si mal no estoy, del ministro de Gobernación, que no se llevó a cabo, en contra de la ministra de Salud también, pero no hubieron consensos, entonces esos controles no se pudieron ejercer. Tenemos también los económicos y hacendarios. ¿Quién controla toda
el dinero, toda la plata que entra como parte de las contribuciones de los guatemaltecos. Tenemos los sociales, régimen constitucional de partidos políticos. Ahí es donde podemos ver que ciertas bancadas del Congreso, podemos observar que ciertas bancadas del Congreso pues citan e interpelan, ¿verdad? Pero ese es un control social donde ellos lo están llevando, sin lugar a dudas, pues también no deja de ser un control político por la presión que ejercen. Y tenemos también los que son eminentemente jurídicos. Otro de los ejemplos que podemos aplicar con respecto a eso es la rigidez constitucional, que la vamos a entender como la forma más o menos difícil o dificultoria de poderle realizar cambios al texto constitucional. Realmente hay muchas personas que están a favor de incluso de modificar la Constitución y crear un Estado pluricultural, si mal no estoy, o plurinacional. Uy, eso a mí sí me aterroriza que tan solo se considere. Me aterroriza por varias razones. Para empezar, esto es, como les digo, es opinión mía. Una cosa es lo que regulan las leyes, lo que regula la norma, y otra cosa es lo que se establezca. Pero realmente en estos momentos, con este Congreso, nos vamos a poner a darle la libertad. Y vamos a darle la libertad. Ya volví a aparecer. No entiendo por qué salgo de cámara a veces. A ver. Ok, ya están los últimos minutos. Entonces, en estos dorados momentos, darle la facultad a nuestro Congreso que modifique leyes constitucionales, para mí sí es algo muy, pero muy delicado. ¿Por qué? Porque nos pueden meter gato por liebre, perdón por tan coloquial el refrán, pero tal vez nosotros lo que queremos ver es que, por ponerles un ejemplo, una modificación en relación a esto. ¿Qué modificaría yo? Para mí lo del tema de las comisiones de postulación, uy, no, eso sí que no, en el sentido de que son los congresistas los que deciden quiénes son, y pues después los magistrados a la Corte de Constitucionalidad, que en su mayoría de veces los procesos en contra de los mismos diputados llegan hasta esa instancia. Yo no lo veo muy adecuado. O sea, que yo voy a elegir quién va a ser la persona que me va a juzgar. Yo lo voy a colocar ahí y después yo le voy a pedir el favor. Por eso es que vemos a ciertos juristas que tienen que andar persiguiendo, lobeando, se dicen, de hacer lobby con estas personas. Y de hecho hay un caso bastante paradigmático donde se ve a una persona que tiene persecución penal, que se encontraba en un sanatorio, que varios señores jueces llegaron a buscarlos, pero es que a mí me explicaba una actual magistrada que me dio clases y decía, mire, pues, si yo no hago eso, nunca voy a llegar, yo tengo mis aspiraciones, pero el sistema es el que se los coloca así. Ha de ser bastante frustrante para ellos. Dentro de lo que es la protección constitucional, tenemos que toda constitución democrática debe, en materia de protección de los derechos fundamentales, cumplir una doble función. Veamos. En primer lugar, proclama derechos de los hombres y ciudadanos, es decir, establece cuáles son esos derechos, en primer lugar, es decir, forma la lista o catálogo de los derechos y libertades. Pero en segundo lugar, ¿cuál es el deber también? Es el deber de garantizar esos derechos proclamados. ¿Cómo se protegen o garantizan esos derechos proclamados? Pues esto es a través de las garantías constitucionales. ¿Y cuáles son las garantías constitucionales? Pues el amparo, exhibición personal y constitucionalidad de las leyes. ¿Cuáles son los sistemas de protección políticos? Ello se refiere a la división de poderes, que posiblemente es el más conocido de ellos. Dicha desintegración se formuló en el siglo XVII y XVIII entre la Ilustración, es un movimiento filosófico, político, cultural del siglo XVII y XVIII, y la teoría política del liberalismo. Esta teoría está orientada a contener los diversos poderes dentro de sus propias competencias y a limitar el ejercicio de este.
pues el sistema político como podemos estar observando, ¿verdad? Inicialmente tenemos el tema de la división de poderes y por eso es que cuando se le pregunta a algún político y en particular, mire, ¿cuál es su opinión de la persecución en contra del señor juez tal y tal? ¿Cuál es su opinión de lo que realizó el presidente? Y preguntándole a congresistas su opinión sobre el centro de gobierno, que le atañe al Ejecutivo, preguntándole sobre qué opina de que posiblemente designen a X personaje de gobierno para que para el puesto de magistrado y así sucesivamente se dan este tipo de situaciones. Siempre dentro de los sistemas políticos tenemos los controles políticos intraorgánicos y los interorgánicos. Dentro de los intraorgánicos son instrumentos jurídicos políticos que operan dentro de un órgano de poder público para limitar y controlar su ejercicio y funcionamiento. Esos están adentro. Y tenemos los interorgánicos u horizontales, es decir, dentro de este manejo de instituciones, que son denominados probablemente controles políticos interorgánicos. Son instrumentos que desde el ámbito normativo constitucional se depositan en los organismos de la tríada clásica de la República, es decir, del organismo ejecutivo, legislativo y judicial, y en los controles y en los órganos de control y defensa del orden constitucional para controlarse y limitar recíprocamente en el ejercicio de sus funciones. Tenemos también lo que son los sistemas de protección económicos y hacendarios. Estos instrumentos protectores que se establecen para garantizar la pureza en el manejo de los recursos y de la utilización de los límites constitucionales. Es decir, el Congreso tiene la facultad y le corresponde decretar los impuestos y cómo se van a utilizar. Pero es aquí donde entra una institución, la que aparece ahí, la Contraloría General de Cuentas, que va a ser la que se va a encargar de determinar si son o si no son idóneos estos sistemas. Aquí vamos, esto es el artículo 1 de la ley de la Contraloría General de Cuentas y podemos establecer que indica que la Contraloría General de Cuentas es el ente técnico rector de la fiscalización y el control gubernamental y tiene por objetivo eficaz las acciones de control externo y financiero gubernamental, así como velar por la transparencia de la gestión de las entidades del Estado o que manejen fondos públicos, para la promoción de valores éticos y la responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos, el control y aseguramiento de la calidad del gasto público y la probidad de la administración pública. Esos son sus objetivos. Ahí los podemos observar. Vale la pena que establezcamos que son sistemas de control. Normalmente, esto fue muy común en los últimos años, en donde resultaba que algún órgano o dependencia investigativa, estamos hablando aquí del Ministerio Público, que es el único que tiene esa facultad, pues establecía que había habido algún aspecto de corrupción sumamente grande. Pero de eso la Contraloría General de Cuentas ni siquiera se enteró. Entonces, eso los deja muy, muy mal parados cuando no se han determinado exactamente los filtros de qué es lo que ha pasado y cómo ha pasado. Seguimos. Los sistemas sociales. El régimen constitucional de los partidos políticos es otro instrumento de carácter social. Es el que motivan a las marchas y todas este tipo de reuniones para manifestar. Si bien es cierto, tenemos que tener claro de que la manifestación pacífica es algo regulado por la Constitución, permitido, es característica de un Estado democrático, ¿verdad? Esa libertad. Pero lo que todos creo que estamos de acuerdo, ¿verdad? Una cosa es tener esa facultad, ese interés de poder realizar una marcha, y otra cosa es ya involucrarse en el tiempo de otras personas. Sabemos que hay una marcha muy recordada de hace un par de años donde falleció una niña o un niño que necesitaba un tratamiento de hemodiálisis, ¿verdad? Y murió en el camino y dijeron, no, la salud de nosotros no es responsabilidad de eso, es responsabilidad del Estado o de sus padres. Pero
Según se tiene la información, pues la niña murió como producto de que no dejaron pasar el vehículo, la ambulancia donde la estaban transportando. Siempre dentro de los instrumentos sociales, estos se orientan a la preservación del orden constitucional a través de los grupos intermedios, especialmente los partidos políticos y los grupos de presión, a los que se le da participación en el proceso de poder. ¿Y cuáles son los sistemas de protección eminentemente jurídicos? Pues la misma Constitución tiene ciertos candados o protecciones en relación a lo que no se puede establecer, no se puede hacer con la Constitución. Consecuencia de la supremacía constitucional es su rigidez, ya que un dificultado procedimiento de reforma constitucional contribuye a su defensa, a su estabilidad para preservar al contexto de circunstancias críticas y además incorporando al proceso de su enmienda al titular de la soberanía a través del poder constituyente. ¿Qué es lo que nos estamos diciendo con esto? La Constitución tiene una serie de procedimientos, algunos más fáciles que otros para cambiar cierto texto constitucional. Les pongo ejemplo, todo lo que son derechos fundamentales no se puede alterar. Tenemos de esa cuenta también otro tipo de artículos que indican que son pétreos, es decir, pétreos que está escrito en piedra que no se pueden modificar. Sí es bien importante que tengamos claro esto, los artículos pétreos. La rigidez constitucional es consecuencia del principio de la supremacía constitucional. Por eso hace referencia a que es difícil el procedimiento de reforma. En Guatemala hay 3 tipos de articulados dentro de la Constitución. Hay procedimientos que son relativamente sencillos, se pueden modificar. Tenemos aspectos que son más o menos modificables, pero se tiene que ir a una instancia para que dé su visto bueno. Y el tercer lugar, ¿verdad? Hay algunos artículos que definitivamente no se pueden tocar. Ahí está. Se me está apagando la cámara. Seguimos. Bien, mis estimados, llegamos a la parte de las preguntas. Y esas preguntas ya las tienen ustedes, solo pongan atención porque efectivamente para la semana número 1, la pregunta 3 y la 1 estaban repetidas, pero por favor sustituyanme la 3 por una definición de Constitución. Tenemos que tener claro qué es la Constitución, tenemos que tener claro qué es una Carta Magna, tenemos que tener claro en relación a eso el caso Marbury versus Madison. Son aspectos bastante importantes y sobresalientes de esta clase, que es el derecho procesal constitucional. Les pedí, por favor, que se empapen bastante de lo suscitado con el amparo interpuesto en contra de una embarcación europea. Y por otro lado tenemos el aspecto de la cronología de eventos de lo suscitado jurídicamente con el abogado Maynor Moto. Necesito que investiguen un poquito este tema para que podamos hacer más a esto. Bien, mis estimados, mi nombre es Juan Carlos Mejía Argueta. Yo soy el que voy a tener el gusto de compartir con ustedes esta clase. Es una clase, esta tal vez es de las más aburriditas porque sí tenía un poquito de historia, pero les aseguro que la próxima clase va a estar mucho más dinámica en relación a lo que está sucediendo. Y mis estimados, no se queden únicamente con esto, por favor investiguen sobre los temas que les dije y métanse a sus redes para realizar y espero que estén muy bien. Ha sido un gusto saludarles. Que tengan un feliz día.